Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a dialogar ahora con Fernando Rosso. Él es periodista, editor de La Izquierda Diario. Fernando, ¿cómo estamos? Mariano, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, bueno, preguntarte, participaste de la investigación de la consultora Tendencias, con datos muy interesantes sobre lo que está pasando en términos de opinión pública, también analizando algunas cuestiones que suelen estar por fuera del radar de las consultoras tradicionales. Quería empezar preguntándote por si se está instalando de una manera medio precaria, como es todo en este gobierno de Milei, pero al fin el clivaje Milei-anti-Milei como el organizador de la política argentina en este momento. Y yo creo que en cierta medida es eso lo que está sucediendo. Hay que seguir la evolución de la situación política, ¿no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta también de que, pese a que a nosotros nos parece todo que pasaron muchas cosas y que pasó mucho tiempo, en realidad desde el triunfo electoral de Milei, la asunción del gobierno, están por cumplirse 8 meses, hay cierta desorientación en el conjunto de las oposiciones políticas y sobre todo en el peronismo. Entonces, dar por cerrada cualquier perspectiva como ya ahora, como algo nuevo, sería como muy apresurado. Sin embargo, es evidente que el gobierno está impulsando una polarización política y está logrando eso, por lo menos en lo que refleja este trabajo de tendencias, en donde se deshidrata un poco el centro, no el centro en términos de referentes de referentes políticos de centro, sino en relación a la opinión del gobierno. En el último trabajo de mayo de 2024 había un 38% que tenía opiniones regulares, regular positiva, regular negativa. Me gusta esto, pero no tanto, lo otro no me gusta, cae al 22% y hay más polos nítidos de respaldo al gobierno y de crítica al gobierno. De hecho, los que de crítica más absoluta, podríamos decir, ¿no? Que critican todo, no reivindican nada. De hecho, eso es lo que más creció, están un 41%, mientras que están un 36% los que reivindican todo del gobierno. Ahora, si le sumás el otro porcentual que dice regular positivo, llega a un 53%, que es, bueno, lo que en cierta medida están viendo todos, que mantenga un apoyo pese a todo este ajuste que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Pero evidentemente hay una intención del gobierno de instalar ese clivaje y en cierta medida lo está logrando, ¿no? Fernando, en el cierre del informe, del análisis que haces del trabajo de la consultora, planteás, y cito textual, que Milei está apoyado sobre un colchón, pero debajo se están empezando a mover placas tectónicas. Digo, ¿qué significa esta idea? Y eso tiene que ver primero con las preguntas que en cierta medida hacen todas las consultoras de opinión, que tienen que ver con cómo se toman las medidas concretas que propone el gobierno o que lleva adelante el gobierno, por más de que en la imagen de mi ley, pongamos, se mantenga, o de la gestión en general, se mantengan determinados números. Cuando uno pregunta, ¿qué te parece el tema del impuesto a las tarifas? 63% de las personas te dicen, me parece mal, de alguna u otra manera, me parece mal, todo lo tendrían que aumentar, tendrían que aumentar menos, más gradual, ya no soporto más ajuste. Bueno, vinculado al ajuste, mucha gente, cada vez más gente dice, bueno, yo ya no aguanto más ajuste. Pensé que era hasta acá, pero es mucho más difícil en mi situación personal aguantarlo. O me parece bien que haya bajado la inflación, ahora el 75% de las personas dicen, a mí no me impactó todavía. Entonces, si uno mira eso, y por otro lado, unas preguntas que para mí son las novedosas que introduce tendencias, que es, ¿vos considerás que está bien salir a la calle a manifestar el descontento? Un 18%, el más intenso, dice, sí, hay que salir y no dejar la calle hasta que logremos lo que queremos, hasta no perder nuestros derechos, hasta lograr demandas. Pero si tomás todo el amplio sector que lo ve positivo, es un 42% que dice, sí, yo no saldría, pero que me parece bien que salgan los otros. Esto digo que refuta en parte esa idea de que la gente, esa construcción de la que todos hablamos, está en contra de las movilizaciones en general, ¿no? Por más demonización que haya de determinadas organizaciones. Y después, una pregunta más ideológica, también novedosa, que introduce tendencias, que tiene que ver con cómo ven este sistema social, cómo ven el capitalismo. Bueno, un 33-34% le parece bien, te permite desarrollarse, pero otro gran sector es crítico. Dice, me parece que hay que controlarlo con el Estado, otra porción importante, otro 30 y pico por ciento, pero hasta un 20% que dice hay que ponerle otra forma de organización social más planificada desde abajo.
inclusive la pregunta la hizo de alguna manera así en general para ver, digamos, obviamente que la gente no está tan politizada ni ideologizada, pero sin embargo un sector dijo eso. Entonces me da la impresión de que si uno analiza todos esos fenómenos, el resultado de las políticas concretas y la percepción de las políticas concretas, la disposición ciudadana a decir qué hay que hacer mientras no haya elecciones, y los componentes ideológicos, en realidad es mucho más endeble el mileísmo, ¿no? Desde ese punto de vista, de esas lecturas que decían, bueno, la sociedad eligió un neoliberalismo popular, Milei está sedimentando su base social y lo vamos a tener para rato, ¿no? Que es una de las lecturas que circulaban. Fernando, sobre esta pregunta en puntual que hacías referencia sobre cuánto apoyo tiene la protesta social o en qué medida está justificada según los determinados sectores de la sociedad. Ahora, hay un 50% que plantea no hay que salir a la calle, un 39% dice, bueno, hay que dejarlo a Milei gobernar. Ahí se supone que es como el núcleo duro mileísta, y hay un 12%, creo que marca el trabajo, que dice, digamos, que plantea como la ineficacia de la protesta, ¿no? Como, bueno, salir a la calle no va a cambiar el curso de los acontecimientos. Ahora, ¿te parece que hay un cierto cambio, por lo menos del clima social con respecto a la protesta? Digo, porque estamos viendo como niveles de movilización quizás inferiores digamos, muy por debajo del impacto político, del impacto socioeconómico de las medidas del gobierno, ¿no? Me parece que las conducciones también gremiales, inclusive no necesariamente las más conciliadoras históricamente con los gobiernos, están como leyendo que, bueno, hay que medir muy bien cada batalla, porque, bueno, cuesta mucho conseguir como solidaridad por fuera de los márgenes más cercanos, ¿no? Sí, ¿Cómo analizas sí, esto? es verdad, hay dos cosas que se pueden destacar de ahí. Ese 50, poco más del 50% que dice no, hay que dejar gobernar, como también el otro que suma de conjunto 42% que dice nosotros de alguna forma hay que salir. No llegamos, o no lo llegamos a percibir porque en este intercambio que hacíamos sobre qué preguntas hacer cuando se iniciaba el trabajo, a tomar el tema de jubilados y jubiladas, que yo creo que está siendo un punto de inflexión. De hecho, algunas otras consultoras lo han medido y es el rechazo muy importante el veto presidencial al tema de los jubilados y la represión. El otro día a jubilados y jubiladas. En Plaza de Mayo una marcha no muy grande, en el Congreso una marcha no muy grande, pero significativa igual desde ese punto de vista. Nunca tenemos que olvidar que el tema jubilado fue el principio del fin del gobierno de Macri, ¿no? Y me parece que con eso esa está como legitimada, esa posibilidad de movilización. Ahora, en general nunca se moviliza el 100% de la sociedad en ningún acontecimiento. Los grandes acontecimientos que cambiaron inclusive la historia argentina, desde el 2001 o antes, bueno, se puede ir a la prehistoria argentina, generalmente son minorías importantes que generan una influencia sobre los demás, que eso yo trato de poner en la lectura en la nota de lectura de interpretación política de la encuesta, que es eh, si eso pudiese salir a la calle y pudiese impactar, quizás impacte sobre el resto también, ¿no? Sobre el resto que hoy dice, no, dejen gobernar, dejen que Milei haga lo que tenga que hacer, etcétera. Yo creo que ahí hay un problema de las dirigencias sindicales, no para salir a hacer una movilización permanente todos los días, estar en la calle, sino para hacer algo verdaderamente planificado y que reúna las condiciones para una medida que cambie el escenario político, ¿no? O que intervengan en el escenario social y político. Vos fíjate que la CGT está entre negociar, limar lo más posible la reforma laboral que tiene la ley bases e ir a visitar al Papa. O sea, no está en el radar tampoco la preparación de esto. Y te tomo solo un dato más. En Neuquén ya llevan 8 semanas la docencia de Neuquén, de toda la docencia de la provincia, de movilización por que le quieren sacar unas licencias a los auxiliares, etcétera. Ni siquiera es por la paritaria, que ya había sido. Y se sostiene con apoyo a la opinión pública importante. Entonces, yo digo que no es soplar y hacer botella, para decirlo en criollo, movilizar, pero creo que también no hacerlo colabora con esa idea de que en realidad no se quiere y que no se logra apoyo o solidaridad en general, ¿no? Pasando o enfocando particularmente la situación del peronismo, lo que fue, digamos, el deterioro del gobierno del Frente de Todo, un gobierno, digamos, muy satisfactorio y con una performance muy baja. Digo, ahora están saltando los escándalos de Alberto y demás. ¿Ves ahí una oportunidad para
para la izquierda, digamos, para otras representaciones de ese mundo de las clases populares que históricamente representó el peronismo? Sí, indiscutiblemente la crisis del peronismo está abriendo un espacio, ¿no? El peronismo fue como históricamente el partido del orden y el partido de la contención, para decirlo así en términos genéricos, ¿no? Siempre cumplió como ese doble rol. Creo que el gobierno del Frente, la experiencia del gobierno del Frente de Todos eh, fue como una última etapa de intentos de moderación desde el kirchnerismo de los orígenes a un gobierno que tuvo unos resultados pésimos, ¿no? Vos fíjate que en la encuesta hay un 26% que dice, yo quiero esperar a ver qué dice la justicia con el tema del caso Fabiola Yáñez. Hay otro 20 y pico, 25% que dice, yo considero que revela el doble discurso del progresismo por todo el tema del Ministerio de la Mujer y volvimos mujeres, que hablaba Alberto Fernández, bueno, lo que conocemos de Alberto Fernández. Pero sin embargo, no tiene el impacto que los medios o las redes sociales del gobierno creen que pueden llegar a generar, ¿no? Y que uno mismo capaz que pensaba, con esto, lo veía a las cuentas truchas de Santiago Caputo en Twitter y decía, tengo 20 videos más y bueno, con esto gana las elecciones del año que viene. Lo primero que le puede salir a uno, ¿no? Sin embargo, la gente, otra vez vuelvo sobre lo mismo, es como más medida también en este sentido. Y yo creo que la evaluación del gobierno de Alberto Fernández e inclusive su destino un poco trágico desde el punto de vista político, tiene que ver también con los resultados de su gobierno. No es solamente lo de Fabiola Yáñez y estas otras, sino tiene que ver con cómo la gente vivió la experiencia de gobierno, el deterioro de las condiciones de vida, de las cuales Milei es una etapa más. Y Milei promete ser la última, pero es una etapa que es percibida como una continuidad, no tanto como una ruptura de un momento de expansión, no ajuste, mejora salarial, a un momento de ajuste, caída del salario y todo lo demás. Caída del salario durante el gobierno de Alberto Fernández también fue importante. Entonces me parece que, de un rodeo para llegar a tu pregunta, yo creo que eso está abriendo, que hay medio una imposibilidad de renovación conceptual del peronismo, ¿no? O sea, de hacia dónde tiene que ir. Algunos dicen tenemos que ser como Milei, construir nuestros propios Milei. Guillermo Moreno, digamos, ¿no? Otros tenemos que tratar de dialogar con algunas de sus fracciones, por ejemplo, con Victoria Villarroel. Kicillof dice tenemos que tocar nuevas canciones, pero ¿cuáles son los acordes, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la izquierda en general, así como el Frente de Izquierda, pero también Grabois, lo medimos ahí Juan Grabois lo medimos ahí en la encuesta, tienen imágenes positivas Miriam Bregman y Juan Grabois de 33%, que para las izquierdas es mucho, el mejoramiento de esa imagen positiva, ¿no? Y yo creo que ahí entran en la disputa en este momento. Hacia el año que viene el escenario se reconfigurará y hay que ver cómo se puede pelear, pero creo que se abre un escenario para nuevas formas de pensar, ¿no? Que todas crisis abren la cabeza para nuevas formas de pensar. Y si querés, mi lectura, los datos de la encuesta son los datos, es aportar a que esas nuevas formas de pensar no necesariamente van todas hacia la derecha. Por eso la pregunta sobre las calles, por eso la pregunta sobre el capitalismo, por eso la pregunta sobre las medidas, por eso la pregunta sobre los militares, la visita de los legisladores y legisladoras a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad en Ezeiza, genera un rechazo del 50%. Recordemos que cuando se votó a Milei, mucha gente decía, bueno, todo el mundo se olvidó de los derechos humanos, se votó a Milei, Victoria Villarroel, no se olvidó. Bueno, habitamos en esas contradicciones y vivimos en una sociedad que tiene esas contradicciones, ¿no? Pensando en el 2025, inclusive el 2017, parece ciencia ficción, ¿no? Pero en función de esto que marcabas, los datos que marcabas recién, ¿ves posibilidad de una experiencia, pensando en algunas referencias que tenemos más recientes, a la francesa, de una unidad amplia de izquierda? Mira, O creo no? que yo creo que la experiencia de ese tipo fue una experiencia, si querés, demasiado amplia desde ese punto de vista, ¿no? Contiene al PS que co-gobernó con Macron prácticamente durante mucho tiempo, y bueno, fue parte de las experiencias de lo que se llamó neoliberalismo progresista, ¿no? O sea, políticas o las terceras vías, ¿no? En su momento en Europa, que abrieron el camino a las derechas. Esas moderaciones de la socialdemocracia y eso que Tariq Ali llamó el extremo centro, que eran matices son los que abren el camino a estas derechas. Entonces yo creo que hay la posibilidad de una evolución, de construir, de rearmar el otro polo que genera necesariamente Milei, que es él está construyendo su polo de derecha y de ultraderecha, y como todas las derechas y ultraderechas a nivel internacional, le quiere dar una ideología, una unidad
político-moral programática, si se quiere, desde el punto de vista económico, y hay un otro polo que tiende hacia la izquierda y hay que ver dónde se puede parar, ¿no? Y yo creo que ahí el punto es discutir, pero más que construcciones apresuradas de arquitecturas electorales, ideas programáticas y políticas que digan, bueno, ¿qué se le opone a esto? Primero, ¿por qué llegamos hasta acá? Digamos, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que se está discutiendo? En eso han aportado desde Pablo Semán hasta Javier Balsa, que han escrito libros sobre esto, pensando de qué se trata, hasta decir, bueno, ¿cuáles son el conjunto del conjunto de ideas programáticas y el conjunto de ideas en general que pueden rearmar un proyecto político? Desde ese punto de vista, en mi visión particular, ese 20%, casi 20% que dice, yo quiero ponerle a este sistema capitalista, porque lo ven mal, estamos viendo el rostro más salvaje con Milei, ¿no? Del capitalismo. Quiero ponerle alguna forma de planificación desde abajo, y desde los trabajadores, me parece que a mí me gusta esa idea como para, desde ahí pararse, ¿no? Fernando, gracias por participar hoy de Mesa Testigo. No, un gusto para mí, Mariano, como siempre. Un abrazo. Estamos en contacto. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.